Buenos días a todas y todos y bienvenidos al curso de la Comisión Línea de Juristas sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Balance 2017. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera comentar con ustedes el contenido de este módulo que está centrado en los derechos de las personas LGBTI en las Américas. De antemano quisiera pedirles disculpas por la voz, estoy saliendo de una gripe bastante fuerte, así que de antemano les pido su comprensión y disculpas del caso. El sistema interamericano en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, ha tenido un fuerte énfasis en el de los derechos de la población LGBTI en las Américas. Solamente combinando la Comisión y la Corte Interamericana hay solamente 3 sentencias de fondo en casos contenciosos por parte de la Corte Interamericana, la opinión consultiva, que es el principal objeto de estudio de este módulo, y un informe temático de la Comisión Interamericana sobre violencia en las personas LGTBI, que fue publicado a fines de 2015. Esto no significa que anteriormente no habían casos o no se daban casos de violación de derechos de esta población en el sistema interamericano, sino que el manejo de los casos y también la oportunidad de presentar ese tipo de temas influye en qué tipo de casos y cómo estos son presentados o cuándo estos son presentados ante la Corte Interamericana. Este elemento escapa a nosotros, al análisis de este curso, pero es importante tener en cuenta que no es que antes de Atala Rifo, que fue decidido en 2012, no se dieron casos o no hubieron solicitudes a la Comisión Interamericana sobre violación a los derechos LGBTI. Algunos pueden estar o siguen todavía en el sistema y ya dependerá de la Comisión de poder presentar eventualmente estos casos si es que los estados no responden a los requerimientos o a los informes presentados por la misma Comisión. Pero bien, lo importante para discutir acá es, en estas 5 decisiones, son 5 por parte de la Comisión y de la Corte, de cierta forma han establecido el marco bajo el cual, los estados deberían implementar leyes y políticas públicas en favor de los derechos de las personas LGTBI, pero a su vez establecen el umbral, particularmente en el caso de la opinión consultiva, el umbral bajo el cual se va a medir el cumplimiento o no de las obligaciones de un Estado frente a la Convención Americana. Entonces, esto es muy importante porque creo en lo particular que esta es posiblemente una de las opiniones consultivas que más impacto pueden llegar a tener en el tratamiento de una materia determinada. Esta opinión consultiva es la 24ª en los casi 40 y tantos años de trabajo de la Corte Interamericana, pero su impacto ya se vio prácticamente inmediato. Si ustedes recuerdan bien, en Costa Rica hubo elecciones presidenciales hasta hace un mes y medio atrás, en la cual uno de los candidatos que se identificaba una plataforma conservadora cristiana, que no figuraba en las encuestas, llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en parte por su rechazo a la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre esta materia. Entonces ya finalmente después en Costa Rica venció el otro candidato, ¿no? En las elecciones presidenciales, pero demuestra un impacto que de una decisión de la Corte poco generalmente visto en casos de temas sobre terrorismo, ¿no? En temas de justicia transicional, pero es importante ver también el contexto bajo el cual esta se manifestó. Como está en el texto de la sentencia, esta opinión consultiva fue solicitada por Costa Rica con el objeto de determinar el procedimiento que debe existir para poder reconocer la identidad de género en los documentos de identidad. Entonces, la pregunta principal que mueve esta opinión consultiva es esa, vinculada a principios de derechos de igualdad y no discriminación, si este trámite debe ser judicial, administrativo, gratuito, cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para evitar que haya una discriminación o que estereotipos y prejuicios
se vean replicados en los procedimientos administrativos en el país. Entonces, ese es el objeto principal de la pregunta, pero para efectos del curso y para efectos del impacto que esta puede tener, esta opinión consultiva puede tener en los demás países de América Latina, es también de importancia las últimas dos preguntas que hace Costa Rica, centrado así, bajo igualdad y no discriminación, cuáles son las obligaciones que tienen los estados frente a parejas del mismo sexo. ¿No? Estas es casi que las últimas dos preguntas de la opinión consultiva enviada por Costa Rica y que generan una interesante aproximación que la Corte Interamericana le da a los derechos de las personas LGBTI. Antes de entrar a analizar un aspecto muy concreto de esta opinión consultiva, quisiera decir que las tres decisiones que la Corte Interamericana ha adoptado sobre la materia, Atala Rifo versus Chile de 2012, Duque versus Colombia de 2016 y Flor Freire versus Ecuador también de 2016, de cierta forma centran su análisis en igualdad y no discriminación. Entonces, ya de por sí este elemento ha sido tratado por estos casos. En el caso de Atala Rifo también habla sobre estereotipos de género, que es muy importante en temas de violencia contra la mujer y el rol determinado y cómo la creación de estereotipos o el uso de estereotipos afectan y violan los derechos de la mujer. En el caso Duque es muy importante porque se centra en materia de prestaciones sociales y beneficios sociales en parejas del mismo sexo. Y en el caso Flor Freire es un caso muy importante, puesto que es un caso sobre cómo se utiliza el derecho sancionador, sea penal, administrativo o incluso en el fuero militar, de una forma abierta y arbitraria que viola el principio de legalidad. En el caso Flor Freire, y es un caso que se han presentado en cortes constitucionales de casi todos los países latinoamericanos, es el caso de una persona, de un recluta, que supuestamente por su orientación sexual fue expulsada en este caso de las Fuerzas Armadas ecuatorianas porque su conducta afectaba el honor y la disciplina de las Fuerzas Armadas. Entonces, estos son casos que se han dado en el Perú, que se han dado en Colombia, y la Corte Interamericana siguió la misma tendencia de los tribunales constitucionales nacionales, estableciendo que esto era una violación al principio de legalidad, una violación al principio de debido proceso, pero la Corte Interamericana realza o reafirma cómo el principio de igualdad y no discriminación sobre discriminación de personas del mismo sexo. El informe de la Comisión Interamericana sobre violencia sobre las personas LGBTI es muy importante, puesto que permite contextualizar, ¿okay? Permite establecer cómo estas violaciones, cómo se genera a través de leyes o falta de acción por parte del Estado, crea un ambiente propicio para que se viole y afecte los derechos de las personas LGBTI, violaciones desde no solo de la mera discriminación hasta fomentar actos de violencia física y psíquica contra ellos, pero a su vez establecen cómo, especialmente en el Caribe, hay leyes que criminalizan las relaciones sexuales de personas del mismo sexo y establecen mecanismos perversos de fomentar no solamente la perpetración de estos crímenes, pero también la impunidad en la investigación de los mismos. Entonces es interesante leer este informe en algunos para poder contextualizar la importancia que tiene esta opinión consultiva. Y esto, de cierta forma, todos estos elementos se presentan en esta opinión de la Corte Interamericana. La opinión es relativamente extensa, pero yo quisiera en este video centrarme en dos párrafos concretos, que son partes de la lectura. En primer lugar es el párrafo 218 y el segundo es el párrafo 224. Estos son posiblemente, o en mi modo de ver, los párrafos más importantes de esta opinión consultiva. Ya esto es prácticamente el final de la opinión antes de que la Corte dé su opinión sobre lo que Costa Rica había solicitado. Y el párrafo 218 establece que si un Estado decide extender la protección existente para parejas del mismo sexo, para la Corte Interamericana esto significaría un trámite más sencillo y de acorde a
a cómo se debe interpretar el artículo 11.2 y el artículo 17 de la Convención Americana, referidos al derecho a la privacidad y el derecho a la familia. Y esto es importante por dos motivos. En primer lugar, porque la Corte, como ya lo había hecho en Atala Rifo y en otras sentencias, establece que la familia no es, el concepto de familia no es un concepto estático, que el concepto de familia debe adaptarse, ¿no?, a las necesidades y a los retos de las sociedades actuales, ¿no? Pero en segundo lugar, y esto lo podemos ver en casi todos los países latinoamericanos, básicamente lo que la Corte está insinuando en este párrafo 218 es que no es necesario adoptar leyes de unión de hecho o de unión civil, la unión civil de personas del mismo sexo, o establecer mecanismos de leyes diferenciadas o de regímenes legales específicos para este tipo de parejas del mismo sexo, que fue uno de los problemas en el caso Duque versus Colombia. En Duque versus Colombia, la relación de personas, la unión marital, la unión civil de personas en Colombia ya estaba reconocida por la Corte Constitucional, pero la parte programática administrativa de beneficios sociales en caso de la muerte de una pareja no estaban regulados. Entonces, lo que la Corte dice, la Corte indica es que si un Estado decide hacer extensible, es decir, en la práctica, que estos no tienen que adoptar unas leyes específicas sobre la materia, sino hacerla extensible, sería mucho más efectivo para la protección de estas personas. Esto es interesante y de cierta forma rompe un poco con el esquema y la estrategia que han venido adoptando distintos grupos de derechos humanos en América Latina, pidiendo en planes nacionales de derechos humanos o en proyectos de leyes en el Congreso, debate una ley de unión civil, leyes del matrimonio de personas del mismo sexo. Lo que la Corte dice es, esto puede, de cierta forma reconoce que esto puede generar demasiadas debates políticos y que de cierta forma desvirtúa el concepto de protección y garantía efectiva de los derechos humanos. Sin embargo, este párrafo 218 debe ser visto con el párrafo 224. Y en el intermedio, la Corte Interamericana hace referencia, reconoce el rol o el concepto de familia, el concepto de matrimonio y cómo las concepciones sociales, económicas, religiosas de una sociedad influyen en cómo se entiende el matrimonio, el fin del matrimonio, ¿no? Pero es en el párrafo 224 en la Corte dice que establecer normas que regulen el matrimonio o la unión de dos personas de una relación heterosexual con una relación homosexual llevaría a una singularización que en este caso, dado que el grupo LGBTI es una población de especial protección, podría estar basado en elementos, en una distinción que generaría discriminación y estigmatización. Entonces, es interesante qué es lo que la Corte Interamericana dice acá. Y es que la Corte dice, ustedes que están preocupados por adoptar leyes específicas, ¿no?, tienen que tener en cuenta que, uno, es más útil hacer extensible las garantías ya existentes a cualquier tipo de parejas, pero a su vez establecer normas solamente para poder proteger, para poder respetar creencias de ciertos grupos de personas, pueden continuar o perpetuar el sentimiento de discriminación y de estigmatización. Entonces, estos son elementos muy interesantes de lo que la Corte Interamericana, de la cual la Corte Interamericana hace referencia, y básicamente genera o debería plantear en un cambio cómo organismos de derechos humanos o cómo la Comisión Interamericana trate casos en el futuro de discriminación sobre personas y poblaciones LGBTI. Esta no es una decisión, y debo reconocer para el grupo que conforma los cursos del sistema interamericano, no es una decisión fácil de entender, no por la complejidad intelectual de ninguna forma, sino que por las implicancias que esta puede tener
el juez Vio Grossi presenta precisamente su voto disidente en este aspecto, puesto que su argumento se va, como que ve esto como una extensión del control de convencionalidad, y que básicamente la Corte, en este caso, en esta materia específica, estaría adoptando el rol de legislador, o sea, saliendo más allá de sus funciones. Esta es una postura bastante interesante, pero si establecemos que lo que la Corte Interamericana es cierto, entonces, ¿cómo se diseñan planes sectoriales para la protección de derechos de LGTBI? ¿Cómo se tramitan leyes? Generaría un cambio sobre su comprensión y su dimensión. Por ejemplo, en el caso del Perú, en los 3 planes nacionales que se han adoptado, siempre uno de los puntos fue la inclusión de la unión de un proyecto de ley de unión civil de personas de unión civil. Con esta interpretación, o con esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, cambiaría o debería cambiarse cómo entender las modificaciones normativas para hacer efectivos los derechos de las poblaciones LGBTI, ¿no? Esto es una pregunta que quisiera dejarla a consideración de todos ustedes. Pero lo importante de todo esto, para concluir, es que la Corte Interamericana está de cierta forma no solamente ampliando hacia lo colectivo, como es lo que hemos visto en las primeras 2 semanas del curso sobre temas ambientales y la exigibilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales, pero la Corte, con la opinión consultiva, establece en la práctica cuál va a ser su umbral de análisis para determinar la responsabilidad internacional de un Estado frente a los derechos de LGBTI. Entonces, es interesante ver cómo la Corte en 3 decisiones de fondo, más esta opinión consultiva, establece un marco bastante completo para poder generar acciones y medidas concretas en esta materia a los Estados partes de la Convención Americana. Bueno, muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.